27, 45. El Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 45. Jesús está crucificado. ¿Están ahí? Desde la hora sexta, las 3 de la tarde, las 12 del mediodía, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Y alrededor de la hora novena, las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a qué, a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló o entregó su espíritu. Ahí mismo Mateo 28, 1:10, la resurrección, la crucifixión y la resurrección. Mateo 28. Pasando el día de reposo, el sábado, al amanecer del primer día, el domingo, primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo ahí los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él lo había dicho. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve, salud, saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno. Abre nuestro corazón a tu palabra, Señor. Que nuestro corazón, que nuestra mente pueda dedicarse, Señor. Que podamos ser como Esdras en el capítulo 7, versículo 10. Que Esdras preparó su corazón, activó su corazón, prestó atención desde su corazón para inquirir, para estudiar, para profundizar en tu palabra, para practicarla y enseñarla en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu de Dios, ven, danos sabiduría de lo alto, porque Cristo es poder y sabiduría para nosotros. Colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén y amén. 20 de julio. 20 de julio de 1969, hay dos astronautas, uno de ellos es Neil Armstrong, y se desprende la nave de ellos, llamada el Eagle, de la nave maestra que es el Columbus, y van aterrizando. 20 de julio de 1969, van rumbo a la Luna. Y van llegando y se van aproximando a la luna, oscuridad total. De pronto hay un pito, dice: peligro, peligro, peligro. Y la computadora principal se ha sobrecargado. Y por un instante todo el mundo guarda silencio. Houston, ¿qué hacemos? Está el control, la sala de control aquí en Estados Unidos, en la Tierra. Ellos están allá cerca de la luna. Houston, ¿qué hacemos? Y por unos minutos de silencio digan: continúen la misión.
Y ellos siguen, la nave va a aterrizar, ya está a pocos metros sobre la luna, pero donde va a aterrizar hay muchas piedras, un acantilado. Podría ser desastroso ese aterrizaje. Y este hombre, Neil Armstrong, con su compañero, como puede, manipula la nave, la mueve manualmente y se desplaza algunos metros y tienen un buen aterrizaje. Y aquí cientos de científicos desde la Tierra expectantes, en silencio, hasta que de pronto de la radio se escucha una voz: Houston, tranquilidad, el águila ha aterrizado. La nave aterriza sobre la luna. Pasan unos minutos, se abre la escotilla y de pronto este hombre llamado Neil Armstrong desciende y coloca el primer paso de un hombre sobre la luna. Y dice estas palabras: un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Históricamente esto es uno de los días, si no quizás el día más importante de la historia de la humanidad. Según las noticias, según muchos medios, el día más importante. Y nos hace reflexionar: un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Porque hoy, hace casi 2000 años, yo creo que fue realmente el primer paso del hombre, de un hombre primero que por toda la eternidad, y en la eternidad no se había visto, colocó sus pies en el cielo. Y que por ese pie que colocó en el cielo, Jesús, siendo 100% hombre, 100% Dios, ha sido un gran paso para la humanidad. El paso más grande, porque por medio de Él, el que fue crucificado, el que fue resucitado y el que ha sido exaltado y ascendió y ahora está sentado a la diestra de la gloria del Señor, siendo 100% hombre y 100% Dios, la humanidad dio el gran salto y por el cual son libres del pecado, libres de todo aquello que nos quieran atar, y en Cristo somos más que vencedores. Y yo creo que este día es el que marca nuestra vida y debería aparecer en todos los libros de la historia, porque es un hecho histórico de que Jesús fue crucificado, murió, al tercer día resucitó y ascendió a la diestra del Dios Padre, siendo 100% hombre, el primer hombre que ha pisado el cielo. Y porque Él lo pisó, tenemos una promesa segura que algún día también usted y yo lo pisaremos. Usted y yo también veremos el rostro y la gloria de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces quiero que veamos en esta mañana los 3 días que cambiaron la historia. Y creo que estos son los días más importantes. Y da tristeza que a veces nuestro corazón se endurece y podemos pasar un Viernes Santo. Porque el viernes pasado, hace casi 2000 años, estamos conmemorando que Jesucristo aproximadamente a las 3 de la tarde murió. Y podemos pasar un viernes como este, cuando nuestro Salvador desde las 9 de la mañana fue colgado en un madero, como si nada, como con frío, con frialdad. Pero fue un hecho histórico y Él estuvo un viernes como el viernes pasado, hace casi 2000 años, en esa cruz, y no se bajó por amor a cada uno de nosotros. Porque dice Pablo: a quien no conoció pecado, Dios lo trató como pecador, para que nuestros pecados fueran perdonados. A quien no conoció pecado, nunca pecó, Dios lo hizo pecado, para que por medio de esa expiación de su cuerpo en la cruz del Calvario, usted y yo fuéramos perdonados. Entonces este día tenemos que vivirlo, tenemos que recordarlo en nuestro corazón, no de forma frívola. Esta semana veía con la pastora un documental sobre
en algunos enigmas de Cristo, decía. Y en Italia hay se llama el sudario de Turín. Cuando los judíos morían, preparaban el cuerpo, lo limpiaban, le colocaban especias, mirra para que durara un poco más la descomposición, y lo colocaban en un lienzo de lino, una sábana de lino. Ese se llamaba el sudario. Y entonces el sudario de Turín, decían que ese sudario de Cristo lo habían encontrado. Y entonces lo mostraban y empezaron a investigarlo. Se veía el cuerpo, se veía la sombra, el sudario, como estaba encima, y él estaba lleno de sangre y lo habían colocado especias. Entonces quedó marcada la huella. Y decían que ese sudario, y muchas personas venerando y arrodillándose ante ese sudario. Y entonces empezaron a investigarlo. Pero me llamó la atención algo, que los científicos y estas personas decían que si se corroboraba que ese sudario era el verdadero, el cual le colocaron a Jesús, ese sería el día, era el verdadero, y corrobora que Jesús realmente fue un personaje histórico. El día que corroboraban de que fue verdad, ese sudario era el verdadero, entonces hubiese sido el día más importante de la historia humana. Si hubiesen corroborado que ese sudario era el de Jesús en ese momento, no era porque se corroborara que el sudario era el de Jesús, sino porque habrían llegado históricamente a la certeza de que Jesús murió y resucitó al tercer día. Pero lo que buscaban era que una reliquia de Jesús fuera verdadera, sin importarle si Jesús había sido el verdadero. Y a veces somos así. Queremos cosas de Dios, o nos acercamos a Dios, a las cosas de Dios, pero tenemos que acercarnos a Dios mismo. Es Dios mismo el que está llamando a nuestras vidas. Es Dios mismo el que estuvo colgado en ese madero. Es Dios mismo el que fue abandonado por Dios mismo. Un misterio que en nuestra mente no podemos entenderlo, pero fue el mismo Dios que descendió a esa cruz y pagó el precio por nuestros pecados. Entonces miremos rápidamente 3 días que cambiaron la historia. El primer día fue el Viernes Santo, el viernes que pasó hace casi 2000 años. Jesús fue crucificado. Y en Mateo capítulo 27, versículo 45, nos narran las últimas 3 horas de Jesús sobre la cruz. Y la palabra nos enseña, y oro, escucha esto, oro pidiendo que esto ayude a nuestro corazón, no nos permita que nuestro corazón se endurezca y que veamos la Biblia solamente como datos frívolos, o solamente digamos, bueno, sí pasó, pobre Jesús, sino que lo sintamos en nuestro corazón, y que estas verdades que están en la Biblia hayan certezas o se conviertan en convicciones en nuestro corazón, para amarlo de forma amorosa y para acercarnos de una forma más ciertísima al Dios que estuvo en la cruz para pagar nuestros pecados. Entonces mire, en Mateo capítulo 27, versículo 45, Jesús, son aproximadamente las 12 del mediodía, pleno sol. Israel es muy árida y muy soleada, sol siempre. Pero en ese momento dice la palabra que hay una oscuridad que gobierna toda la tierra, desde las 12 a las 3 de la tarde. Una oscuridad total. Esa oscuridad, ¿qué pasó? Todo oscuro. Y las burlas, porque empezaron a burlarse de Jesús los soldados, los dirigentes judíos. Si eres el Salvador, si eres el Mesías, ¿por qué no bajas? Burla tras burla. Pero cerca de las 12 del mediodía, oscuridad envuelve toda la tierra de Israel. Y se callan las burlas. Hay un silencio total. Un silencio total. Oscuridad. Podría ser un fenómeno atmosférico. Algunos dicen fue un eclipse. Algunos dicen fue un fenómeno natural de densas nubes o una tormenta de harina. Pueden decir muchas cosas, pero usted y yo sabemos la verdad. Que Dios estaba en el asunto. Que Dios estaba a través de esa oscuridad terrible.
Porque Dios estaba observando lo que estaba ocurriendo. Que en un acto vil y quizás el más despreciable, el ser humano hizo algo que ningún otro ser humano ni ninguna religión se había atrevido a hacer. Y el acto más vil y miserable, el mismo ser humano mata a su Dios. Pero detrás está el Señor. Detrás de esa oscuridad está Dios. Pero ¿qué nos está indicando Dios a través de esta oscuridad? Su desagrado. Pero también nos está indicando juicio. Porque las tinieblas en la Biblia, la oscuridad en la Biblia, representa juicio. Recordemos los 3 días en Egipto. Hubo una plaga. Por 3 días a una oscuridad total. Y fue un juicio de Dios sobre Egipto por tener retenido a su hijo Israel. Juicio. Representaba juicio esas tinieblas. El juicio que vendría sobre el mismo Israel. Porque después de 40 años, en el año 70, Israel fue totalmente arrasado por el ejército romano. No quedó templo, nada quedó destruido en Israel. Juicio por no haber abrazado a su Mesías, a su Salvador. Tinieblas cubren la tierra. El juicio de Dios se manifiesta. El juicio de Dios se hace evidente. A su nombre. Pero en medio de esa oscuridad, donde hay un silencio total, se escucha un gran grito. Un gran grito que dice: Elí, Elí, lama sabactani. Un grito de la oscuridad sepulcral. Dice: Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínese esa oscuridad. Pero en medio de esa oscuridad, la Biblia dice: exclamó a gran voz, gritó. Jesús gritó: Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya van llegando a las 3 de la tarde. Tiene 6 horas que fue crucificado. Se acerca la asfixia. Porque las personas crucificadas podían morir de asfixia. Era la muerte más de un ataque cardíaco, de un shock por deshidratación. Se acerca el momento culminante. Y él grita: Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el momento más difícil de Jesús. Esa fue la copa que tanto temió beber en Getsemaní. Si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. La copa del abandono. El mismo Padre Dios le da la espalda. Porque en un instante, todo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro, vienen sobre Jesús. Y el santo Dios, que es santo, 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 por un momento le da la espalda a Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eternamente están unidos y nada puede separarlos. Pero fue el cuerpo humano de Jesús el que recibió el abandono del Padre, no la divinidad. Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, nada, ni por toda la eternidad, nada puede dividirlos, porque son uno. Pero fue el cuerpo humano de Jesús que fue desamparado, que fue abandonado, en el cual se cargó todo el pecado. Y el que no fue pecado, que no conoció pecado, Dios lo trató, lo hizo pecado, para que en él usted y yo fuéramos perdonados. Fue el momento más difícil de Jesús. El abandono, el desamparo de Dios. Y siente, tiene conciencia de lo que está ocurriendo. Si entonces tiene en mente el Salmo 22, que dice textualmente, puede buscarlo en su casa, dice: Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Grita y cita el Salmo 22. Es un salmo de lamento de David,
donde hay una angustia, donde hay una tristeza tan fuerte, donde hay una circunstancia tan apremiante que David dice: Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero a pesar del momento difícil de David, el salmo sigue y al final Dios le da el triunfo, Dios vindica, Dios le da la victoria a David. Quizás Jesús en la cruz está mirando la victoria de la resurrección. No lo sabemos. Pero en ese momento está pasando el momento más difícil de su vida. Todo el pecado viene sobre él. Debemos recordarlo a diario, mis hermanos, que el que no conoció pecado se hizo pecado. Su cuerpo una sola llaga, latigado, molido con una corona de espinas que lastimó su cabeza, traspasado por una lanza en su costado. Dolor, sufrimiento. Podía bajarse, pero ¿por qué no se bajó? Porque era el momento decisivo para usted y para toda la humanidad. Cada vez que oramos, cada vez que venimos a la iglesia, debemos recordar a Jesús, el crucificado. No puede endurecerse en nuestro corazón cuando leemos pasajes como estos y pasamos y decimos: ah, sí, lo hizo. No, esto debe estremecer nuestro corazón, debe estremecer nuestra vida, debe dar convencimiento a nuestra vida. Si Él lo dio todo en la cruz, ¿cuánto más me queda a mí? Sino también darlo a todos. Si aquel Hijo de Dios, siendo humano, en su humanidad renunció por un momento a la presencia de su Padre amado y dijo: ¿por qué me has abandonado, Dios? Lo hizo para que usted y yo, en ningún momento, desde ese momento hasta la eternidad, pudiéramos decir: Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ningún hijo de Dios después de Jesús, por el acto de Jesús y aún por ese abandono, puede decir: Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento culminante, la presencia de Dios se abrió para todos aquellos que abrazan a Cristo como Salvador y Rey. Se acerca a las 3 de la tarde, tinieblas, y Jesús vuelve a exclamar. Mateo no dice solamente exclamó, pero no nos muestra qué pasó en ese momento, cuál fue el grito que exclamó en la cruz. Pero cuál sí no lo dice. Dice: consumado es. Fue el último grito de Jesús. Es decir, lo he hecho. Hecho está. Lo he cumplido. Y al momento entregó su espíritu y murió. Dice que exhaló su espíritu Mateo. Pero en aquel momento, cuando Jesús conscientemente, escuche esto, consciente de que su sacrificio había aceptado delante de Dios, en aquel momento Él entrega su espíritu. Las personas que habían sido crucificadas podían durar horas o también podían durar días en la cruz. Días en la cruz. De tal forma que usted lee que para apresurar la muerte, a los 2 ladrones que estaban al lado le partieron las rodillas, de tal forma que todo el peso, y entonces murieran mucho más rápido. Pero cuando van a llegar a Jesús, encuentran que Él ya ha entregado el Espíritu. Entregado el Espíritu. Nos muestra también la soberanía de Dios. A Él no le quitaron la vida, no lo asesinaron, no lo mataron, sino que Él en su voluntad propia, cuando Él quiso, como Él quiso, Él entregó su vida para volverla a tomar, la soberanía del Señor. Pero Jesús murió en el momento consciente de que había ofrecido el sacrificio perfecto por la humanidad, y en Él usted y yo somos salvos. ¿Cuánto lo creen? Que cada vez que usted lea este versículo, su corazón arda en amor por aquel que por amor entregó lo que más amaba, a Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora Jesús muere
3 de la tarde del viernes. Los judíos no cuentan las horas como nosotros. Para un judío el día empieza a las 6 de la tarde y termina el otro día a las 6 de la tarde. Miren la cuestión. Para un judío el día empieza a las 6 de la tarde cuando el sol se oculta y termina el día siguiente cuando el sol se oculta. Y ellos cuentan aún una fracción de día, lo cuentan como día. Por eso Jesús murió el viernes al finalizar un día. Luego a las 6 empieza el sábado hasta las 6 del otro día. Otro día, 2 días. Y luego resucita muy temprano. Al primer día de la semana. Sí, pero entonces fue lunes. Los judíos del día va de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Y para ellos el Shabbat es el séptimo día, el sábado, que es para nosotros. Va del 6 del viernes de la tarde hasta el 6 del viernes del sábado. El día de reposo. Y después de ese día van contando los otros días de la semana. El siguiente día del sábado, del Shabbat, es el primer día, luego segundo día, tercer día. Lo cuentan por después de sábado, un día, primer día, segundo día, tercer día. De tal forma que el primer día equivale al domingo para nosotros. Y un domingo muy temprano, primer día de la semana para ellos, muy temprano, de 3 a 6 de la mañana, Jesucristo resucita. Pero ahora mire, Jesucristo muere 3 de la tarde. Viene el segundo día, ese sábado. ¿Qué pasó el sábado? Jesús está en la tumba. ¿Qué hizo Jesús ese día del sábado en la tumba? No lo sabemos. Hay un silencio absoluto. La Biblia no nos dice cómo resucitó Jesús. Nos da muestra, anuncio de que sí resucitó, pero no dice cómo, no nos muestra. Y donde la Biblia guarda silencio, es mejor nosotros también guardar silencio. Pero nos da alguna pista de dónde estaba Jesús. ¿Recuerdan al ladrón? Habían 2 ladrones al lado de Jesús y uno se arrepiente y lo abraza como Salvador y Rey. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo. O sea que después de la muerte, ¿a dónde pudo haber ido Jesús? Al paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el cielo. Pudo haber sido. ¿Qué más pasó? No lo sabemos. Aún en Pedro dice que él descendió a las partes más profundas para predicar el evangelio a los que habían desobedecido. ¿Qué significa eso? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay un silencio. Los discípulos están en silencio. La iglesia está en silencio. Hay un silencio total. Las cosas se acabaron. Ya todo terminó, no hay más. Aquel que dijo que era el Mesías murió en la cruz. Se acabó todo. Porque eso era lo que pensaban los discípulos. Usted ve que la Biblia no se habla más después de la crucifixión de ellos, porque se esparcieron por todas las partes. Hasta aquí llegó el Mesías, hasta aquí llegó la salvación. Y hay un silencio. Y la tierra hace silencio. Y el universo hace silencio. Pero se está preparando para el grito más potente que se ha dado sobre la tierra. Llega el tercer día, que es el día de la resurrección. Diga conmigo, un día como hoy. Un día como hoy, domingo, hace casi 2000 años. Eso es lo que estamos conmemorando hoy, domingo de Pascua, domingo de resurrección. Que un día como hoy, hace 2000 años, se escuchó el grito más tremendo sobre la tierra, que estremeció los cimientos del infierno, que estremeció los cimientos del cielo, que estremeció a todo el universo. El que así había sido crucificado, el que había sido muerto, ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Él estuvo entre los muertos, pero ahora ha resucitado. Y es primicia de nosotros que creemos que algún día también resucitaremos en Él, por Él y para Él, en Cristo Jesús. Amén. En
resucitado. Ya conmigo, un día como hoy. Un día como hoy. Dos mujeres llamadas Marías llegan muy temprano, dice la palabra, al sepulcro donde han puesto a Jesús. Y están enfrente de una roca porque habían tapado la entrada, la habían sellado con una roca. Y ellas están ahí llorando, están lamentando. Un día como hoy, dos mujeres. ¿Dónde están los discípulos? No sabemos, están esparcidos. No creyeron, Jesús se lo había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Pero dos mujeres frágiles, llorando, lamentando, están enfrente del sepulcro. Quizás habían ido a terminar de arreglar el cuerpo. Quizás habían ido porque había una costumbre judía que las personas iban a ir al sepulcro al tercer día para ver si realmente el muerto estaba muerto, porque hasta el tercer día podía resucitar. O estaba en el Shiva, que significa 7. Es un tiempo de luto que se guarda por las personas que se mueren. Ya hay lloro, ya hay lamento, pero están ahí un día como hoy, muy temprano, están ahí enfrente de la tumba. ¿Sabes qué pasa? Que un día como hoy, hace casi 2000 años, un ángel del cielo desciende y la tumba se abre. Y un día como hoy, hace 2000 años, un ángel desciende, resplandeciente, blanco como la lana. Un día como hoy, hace 2000 años, la guardia romana, que eran guerreros expertos, que nada ni nada podía tumbarlos, empiezan a temblar como niños indefensos y caen medio muertos. Y los vivos parecen muertos, pero el que había muerto ahora está vivo. Hace 2000 años, un día como hoy, hace 2000 años, hace casi 2000 años, un ángel habla. Y los ángeles han supervisado la vida de Jesús. En la concepción, un ángel da el anuncio. Cuando van a nacer, un ángel lo cuida. En su infancia está siendo cuidado por ángeles. Y en el momento más culminante de la vida de Jesús, también un ángel aparece. Y un día como hoy, hace casi 2000 años, un ángel le da un anuncio a dos mujeres llamadas Marías y le dice: ustedes están buscando al crucificado, pero él ya no está aquí. Él fue resucitado. Mucha de la Biblia dice ha resucitado, pero es mejor traducirlo fue, porque está utilizando lo que se llama la pasiva divina. Se utiliza cuando Dios se infiere de que Dios es el que hace algo. Entonces es mejor traducirlo fue resucitado, dando evidencia que Dios Padre aceptó el sacrificio de su Hijo y lo resucitó. Y nos da evidencia a nosotros que es digno de creer en la resurrección, de que Él resucitó, y que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Pablo decía: si Jesucristo no ha resucitado, porque algunas iglesias en ese momento decían: no, eso es mentira, la resurrección. Entonces Pablo decía: bueno, si Cristo no ha resucitado, entonces los cristianos somos los más miserables, los que merecemos la mayor misericordia, porque entonces nuestra fe es en vano, porque entonces seguimos en pecado, porque entonces seguimos muertos para Dios. Pero el Espíritu Santo nos da evidencia de que Jesucristo resucitó. Y que como estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí usted y yo somos nuevas criaturas. Nos da evidencia de que hubo una resurrección, porque hombres temblorosos, hombres que dejaron a Jesús, hombres que lo abandonaron, que lo negaron, luego dieron la vida por Él. Tuvo que haber un cambio
de aquel Pedro que lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara, aquel Pedro que murió también valerosamente crucificado. Tuvo que haber un cambio, algo pasó en su vida que lo cambió. De todos los apóstoles que los dispersaron, que dijeron moriremos por ti, pero mentiras, en el momento más difícil los dejaron solos y abandonados, pero luego cada uno de ellos murió, certificando que el resucitado les había dado vida y vida eterna y la fortaleza para afrontar todas las situaciones difíciles que debieron afrontar. Algo cambió su vida. ¿Qué fue? Que el que había muerto, había sido crucificado, había muerto, al tercer día resucitó. Y ellos lo vieron palpablemente y eso transformó tremendamente su vida. Porque cualquiera puede morir, cualquiera puede decir una mentira, pero si te colocan una escopeta en la frente, no morirías por esa mentira, confesarías. Y a cada uno en forma metafórica le colocaron, de los apóstoles le colocaron una escopeta, en sentido de que todos murieron y todos confesaron que Jesucristo, el Salvador, murió y resucitó. El apóstol Pedro dice, y el bautismo, que ahora hace referencia a eso, a la resurrección de Jesucristo, nos ayuda a tener un corazón y recordar lo que Él hizo. Y cuando somos bautizados en Cristo, recordamos que Él resucitó y que usted y yo en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Cuánto lo creen? Un día como hoy, hace casi 2000 años, el ángel le dice a estas mujeres, no teman, el que estuvo muerto ha resucitado. Vayan a sus discípulos. ¿Vayan a quién? A sus discípulos. Y denle las buenas nuevas, que Él va delante de ustedes a Galilea. Y hace un día como hoy, hace casi 2000 años, estas mujeres van corriendo gozosas y aún temblando y asustadas, pero les esperaba aún otra sorpresa, porque van a hacer lo que el ángel les había dicho que hicieran, pero ahora se encuentran con Él resucitado. Dice la Biblia que de pronto Jesús se les aparece. ¿Será una visión? ¿Será un espejismo? ¿Será un fantasma? Usted ve las mayorías de películas que los fantasmas aparecen sin ¿qué? Sin pies. ¿Se acuerda Casper? El fantasmita amigable. Boca, ojos. ¿Y qué les faltaban? Los pies. ¿Será un fantasma? Pero un día como hoy hace casi 2000 años, las mujeres se tiran al verlo a sus pies y abrazan sus pies. No es una visión espiritual, no es un trance. Abrazan los pies materiales, físicos, del que ha resucitado. Lo abrazaron, dando evidencia a la Biblia de que no era un fantasma, de que era el cuerpo físico de Jesús, que había vuelto a la vida por voluntad de Dios Padre. Y hace casi 2000 años, un día como hoy, ellas lo adoran. Y lo interesante es que Jesús permite que lo adoren. Hasta ese momento Jesús no había sido adorado como tal. ¿Y por qué Él lo permite? En Mateo capítulo 4, el diablo dice, todo esto te daré si postrado me adora. Jesús dice, no. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás. La adoración era solo para Dios. Amén. Y Jesús no había sido adorado hasta ese momento. Pero Jesús permite que lo adore. ¿Qué está diciendo Jesús? Se está reconociendo como el Hijo de Dios, como el coigual a Dios. Está diciendo, soy el Hijo de Dios. Reconocen su divinidad, reconocen su santidad. Y un día como hoy, hace casi 2000 años,
Jesús le dice: saludos, salve. Ese es un saludo griego que significa alégrense, gócense. Es un saludo cotidiano y familiar. Alégrate y gózate, porque un día como hoy, hace casi 2000 años, tu Salvador estuvo muerto, pero ha resucitado. Iglesia, gózate y alégrate. Mi hermano, mi hermana, gózate y alégrate, gózate y alégrate, gózate y alégrate, porque sí estuvo en la cruz, pero no se quedó ahí. Al tercer día resucitó. Un día como hoy, hace casi 2000 años. Y un día como hoy, mis hermanos, hace casi 2000 años, Jesús le dice: vayan y den las buenas nuevas a mis hermanos. A mis hermanos, aquellos que lo habían abandonado, aquellos que lo habían traicionado, aquellos que lo habían negado. Ahora les llama como mis hermanos. Le está diciendo: yo los perdono. Le está diciendo: yo restauro mi relación con ustedes. Le está diciendo: yo no estoy molesto por su incredulidad. Le está diciendo: ustedes son mis hermanos. Está reconociendo primeramente la divinidad de que Él es el Hijo de Dios. Miren, pero también nos está llamando hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Y que entonces nosotros, ciertamente, verídicamente, somos también hijos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y tenemos una entrada a su presencia. Y hace un día como hoy, hace casi 2000 años, dos mujeres fueron las primeras testigos del resucitado. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque en ese momento las mujeres eran tenidas en poco. Una mujer no podía dar testimonio legal porque no era válido. La tenían muchas veces, podía un hombre hasta vender a su mujer en ciertos momentos. Eran tratos viles. Pero ¿saben lo hermoso? Que cuando Jesús vino, Él puso el mundo al revés. Porque Dios, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, deben ser como los niños, que también han tenido en pocos. Vino a cuidar al desvalido. Vino a dar nueva identidad al que no lo tenía. Y aún realzó la identidad de la mujer. Y escuche esto. Y por eso Jesucristo, discípula y discípulo, niño, niña, adulto, mayor, todos en Cristo somos iguales. Porque en el discipulado no hay excepción de personas. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Pero también nos dice algo importante y nos da muestra de la veracidad de lo que Mateo cuenta. ¿Saben por qué? Porque si Mateo hubiese querido arreglar la historia, la hubiese querido adornar, la hubiese querido hacer más verídica, la hubiese acomodado no como la historia verdadera, sino para dar más realce, Él no hubiera colocado las primeras testigos como mujeres. Pero también da evidencia de que la historia fue contada tal y cual como fue presenciada. Y hace 2000 años, un día como hoy, Jesucristo resucita. Y en Él tenemos la plena certeza y la plena seguridad de que nosotros también resucitaremos. Y que Él es lo que dijo que es, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro Rey. Inclina por un momento.